Hola, esta es la parte número 3 de la serie de análisis de gráficas. Vamos a estudiar acá lo que son las intersecciones con los ejes, también vamos a ver el cálculo de imágenes y preimágenes y por último vamos a hacer un ejemplo ya combinado donde analizaremos todo lo que hemos estudiado, dominio, ámbito, monotonía, signo y todo, ¿ok? Bueno, empecemos con las intersecciones con los ejes. Dice que los puntos de intersección de la gráfica con el eje X se escriben de la forma x, 0. Ahorita lo voy a explicar ya con la gráfica. Dejemos esto así nada más como una teoría. Y dice que el punto de intersección de la gráfica con el eje Y se escribe de la forma 0, y. Vamos a ver un ejemplo aquí muy sencillo. Entonces tenemos esta gráfica. ¿Dónde están los puntos de intersección con el eje X? Bueno, esto es similar a cuando vimos en la parte número 2, cuando analizamos lo que es la parte neutra de la función. Dijimos que la función es positiva en la parte de arriba, que es negativa en la parte de abajo y que hay un momento en el que la gráfica pasa de un lado al otro lado, de la parte de arriba a la parte de abajo. En este caso vemos que es aquí en el menos 7, ¿verdad? Ese es un valor en donde la gráfica, observen ustedes que la gráfica toca o interseca al eje X. Eso es el punto de intersección con el eje X, cuando pasa de un lado al otro lado. Y también veamos aquí que tenemos otro puntito por aquí, en el número 6, que es donde la gráfica aquí vuelve, ella va subiendo, 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 y llega un momento en el que toca el eje X, ¿verdad? Y luego ya sigue su camino, pero llega un momento dado en el que toca al eje X. Eso se dice interseca. Eso es lo que significa la palabra intersecar. Es como cuando toca, cuando cruza ese eje. El formato para la respuesta sería así. Se dice aquí que es para el eje X, dice que hay que dar x, 0 porque es un punto en el plano cartesiano. Entonces en este caso sería menos 7, 0 por un lado y el otro sería 6, 0, este otro. Tiene que darse en ese formato. Siempre va a ser x, 0. Y para la intersección con el eje Y vamos a decir 0, y. Entonces vamos a buscar aquí donde está el eje Y, ¿verdad? Y buscamos el momento en el que la gráfica toca al eje Y, ¿verdad? Que lo interseca. En este caso vemos que está aquí, es este puntito de aquí. En ese momento la gráfica está tocando el eje Y y el formato de la respuesta entonces ahí sería menos 2, pero se escribe así, 0, menos 2, como dice acá, 0, y, 0, menos 2. Porque recordemos que todo punto en el plano cartesiano se da de la forma XY, ¿verdad? Eso es algo general del plano cartesiano. Siempre un par ordenado, un punto, se da de la forma XY. Entonces, en este caso, cuando el punto está sobre el eje X, x, 0. Cuando está sobre el eje Y, 0, y. ¿Ok? Y eso es básicamente las intersecciones con los ejes. Vamos ahora a analizar lo que son imágenes y preimágenes. ¿Cómo calcular imágenes y preimágenes, pero en forma gráfica? Entonces, empecemos con el cálculo de imágenes. Dice así, voy a leer esto, va a sonar un poquito como raro o complicado, pero ahorita lo voy a explicar con la gráfica, ¿ok? Dice, se ubica el valor dado en el eje X. Luego nos desplazamos verticalmente hasta chocar con la gráfica y por último vemos qué valor corresponde en el eje Y. Suena raro, ahora está complicado. Ok, vamos a explicarlo con la gráfica. Nos ponen esta grafiquita y me dicen que encuentre la imagen de menos 7. Imagen de menos 7. Entonces, ¿cómo se calcula la imagen? Vamos paso a paso. Se ubica el valor dado en el eje X. ¿Ok? Se ubica el valor dado en el eje X. ¿Qué significa aquí? Bueno, si a mí me piden la imagen de menos 7, ubico este valor, el valor dado, en este caso menos 7, en el eje X. Entonces tengo el eje X y voy a buscar el menos 7. Aquí está, menos 7 en el eje X. Paso número 2, nos desplazamos verticalmente, ¿verdad? Es decir, de arriba hacia abajo, hasta chocar con la gráfica. Hagamos eso. Ok, entonces ya ubiqué el valor en el eje X. Si yo me desplazo hacia arriba, no choco con nada. Pero si me desplazo hacia abajo, vean que llega un momento en el que aquí choco con la gráfica. ¿Ok? Y por último, dice, vemos qué valor corresponde en el eje Y. O sea, en ese choque, en ese cruce, lo que tenemos que hacer es ver qué valor es ahí, pero en el eje Y. Porque en el eje X ya sabemos que es menos 7. Entonces nos vamos caminando para el eje Y y vamos a ver qué valor es ahí. Y ahí sería menos 2. Entonces aquí la respuesta es que la imagen de menos 7 es menos 2. Así de sencillo. Hagamos otro. Ahora me piden la imagen de menos 2. Entonces nuevamente, paso número 1, ubicar el valor dado en el eje X. Sería este, menos 2 del que me están hablando. Me desplazo verticalmente. En este caso, para abajo no hay función, ¿verdad? Sería para arriba. Entonces vamos caminando y chocamos aquí. Ahora, en ese cruce, ¿verdad? En ese choque que tuve ahí, yo ahora me voy para el eje Y para ver qué valor es ahí en el eje Y. Entonces me voy para el eje Y, ¿y qué valor es? 1. Por lo tanto, la imagen de menos 2 es 1, ¿ok? Otro, la imagen de 5. Vamos a ver, tenemos aquí el 5, recordemos que lo ubico en el eje X. ¿Ok? Ahí está. Ahora dice la teoría que yo me voy a desplazar verticalmente hasta chocar con la gráfica. Pero notemos algo. En ese número que a mí me están pidiendo encontrar la imagen, yo no tengo que desplazarme para arriba y para abajo para buscar la gráfica. ¿Por qué? Porque justamente la gráfica está pasando sobre el número menos 5. 5, perdón, sobre el número 5. Entonces, en esos casos se puede decir que ya chocamos, ¿verdad? No tengo que desplazarme. Es como que te manden a buscar algo
y ese algo que te mandan a buscar está justo ahí, ¿verdad? Entonces no tienes que moverte. Ahí está la función, no tengo que moverme, ya chocamos. Entonces, ¿qué valor es aquí en el eje Y? Me voy para el eje Y, me voy para el eje Y y es 0. Entonces la imagen de 5 es 0. Misma idea sería como que yo te pida la imagen de menos 5. Menos 5. Entonces, ¿cómo sería la imagen de menos 5? Entonces, ubico el valor en el eje X. ¿Y qué pasa en el menos 5? Vean que la gráfica ya está pasando por ahí. Entonces, la imagen de menos 5 también sería 0. Misma situación pasaría con el menos 1. ¿Cuál es la imagen de menos 1? La imagen de menos 1, observamos que la gráfica está pasando por ahí y por lo tanto sería 0 también. ¿Ok? Entonces, cuando la gráfica está pasando por el número que a mí me dan, la respuesta es 0. La imagen es 0, porque si yo me desplazo al eje Y, ahí sería 0. ¿Ok? Otra, me lo pueden poner así, f de 4. Esto se lee f de 4, pero significa la imagen de 4. Esto lo vimos cuando vimos en la parte de introducción a las funciones, ¿verdad? Que esto significa la imagen de 4. Entonces, misma idea, se hace de la misma manera. Nada más lo que cambia es el formato, que aquí me lo dan así en símbolo. Entonces, ubico el valor en el eje X, el 4 en el eje X, ahí está. Me desplazo verticalmente, hacia arriba no hay nada, sería hacia abajo. Choco con la gráfica y me voy para el eje Y para ver qué valor es. Entonces sería menos 1. Vamos a hacer una última. Ahora me piden la imagen de 100. Entonces dice que ubico el valor dado en el eje X. Entonces si yo busco en el eje X, aquí esta representación llega hasta el 12, por lo menos lo que yo puedo ver. Pero yo tengo que imaginarme, ¿verdad? Que esto continúa, porque esto sigue. Que yo no lo pueda ver es otra cosa, pero esto sigue aquí. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Y algún día llegará al 100, ¿verdad? En algún momento. Estará ahí mucho más adelante, ¿cierto? Entonces yo me voy a desplazar para arriba y para abajo para chocar con la función, ¿verdad? Obviamente si lo hago aquí no choco en ninguna parte, ¿verdad? Pero tengo que observar algo. Es que la gráfica original tiene una flechita. Entonces, ¿qué significa esta flechita? Significa que esto se va a seguir desplazando. Y recuerden que esto es constante, ¿verdad? Lo vimos también en la sesión, en la parte anterior, perdón. Entonces, aquí es constante. Entonces, quiere decir que esta línea va a continuar ahí, ¿verdad? Entonces, esto va a seguir aquí. Recto, 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 siempre, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a sacar la imagen de 100, entonces para abajo no hay nada, pero si yo subo aquí, voy a chocar aquí. ¿Y qué valor es aquí en el eje Y? 1, ¿verdad? Entonces la imagen de 100 es 1. De hecho, vean que yo les puedo pedir a ustedes la imagen de 7 y chocan 1. La imagen de 8 chocan 1. La imagen de 9, 1. La de 10, 1. La de 11, 1. La de 12, 1, ¿verdad? También yo podía pedirle la imagen de 8.3. De también, ¿verdad? Porque sería aquí, choca en 1. La imagen de todos estos números, ¿verdad? Todos estos tienen la misma imagen, que es 1, ¿verdad? Porque donde yo me desplazo verticalmente, todas van a ser 1, ¿verdad? Cualquier valor yo puedo pedir la imagen de 82. 1, ¿verdad? Porque igual llega un momento en el que está aquí el 82, sube, pega en la misma gráfica. ¿Por qué? Porque recuerden que ella va constante, desde 6 en adelante, ella va a ir constante, ¿de acuerdo? Entonces la imagen de todos esos números sería 1. Muy bien, ahora vamos con el cálculo de preimágenes, que es casi lo mismo pero al revés. Dice, se ubica el valor dado en el eje Y. Ahora vamos a buscar en el eje Y. Nos desplazamos horizontalmente, ¿verdad? Ahora nos desplazamos así, de izquierda a derecha, hasta chocar con la gráfica y vemos qué valor corresponde en el eje X. Es todo lo contrario de antes. Veamos un ejemplo. Dice que encuentre la preimagen de 2. Entonces, el valor dado lo ubico en el eje Y. ¿Ok? Entonces, aquí está. 2 en el eje Y. Me desplazo horizontalmente. Entonces, aquí para la derecha no hay nada. Sería para la izquierda. Choco aquí, bajo, menos 3. ¿Verdad? Ese es el valor que corresponde en el eje X. Uno más. Preimagen de menos 3. ¿Ok? Entonces, ubico el valor dado en el eje Y. Aquí está. Me desplazo horizontalmente. Ok, ojo. Si me desplazo para la derecha, aquí como que pego con la bolita. Pero recuerden que esa bolita no significa nada. Eso se ve así. Es como que la gráfica viene, hay un espacio y sigue. Entonces, si yo me voy desplazando así, vean que ahí yo no chocaría con la función. Esa bolita simplemente es para que quede más claro que ahí hay un huequito, pero no choca. O sea, cuando hay una bolita así abierta, no se toma en cuenta. Entonces, yo aquí, si me desplazo hacia la derecha, no chocaría en ningún lado. Si me desplazo para la izquierda, vengo por aquí, choco aquí. ¿Qué valor es aquí en el eje X? Menos 8, ¿verdad? Ok, cuidado con eso. Vamos con otra, vamos con la imagen de menos 4, preimagen, perdón, de menos 4, preimagen. Entonces, ubico el valor en el eje Y, me desplazo horizontalmente, para la derecha no choco en nada. Si vengo para acá, cuidado, porque parece que choco como en una flecha, como que me puede confundir. No, recordemos simplemente que esa flecha lo que me dice que es que esto se va a seguir extendiendo. ¿Ok? Entonces aquí no es que estás chocando en una flecha, ¿verdad? Sí, es como una trampilla ahí. Entonces, vamos a ver la imagen de menos 4, preimagen de menos 4, perdón, vengo y choco aquí, en esta parte de la gráfica. ¿Qué valor es aquí en el eje X? Menos 9, ¿de acuerdo? Esa sería la preimagen de menos 4. Una pregunta más dice, ¿cuál es la cantidad de preimágenes de menos 2? Cantidad de preimágenes de menos 2. Entonces, vamos a buscar al menos 2. Ahí está. Y nada más me preguntan cuántas tiene, no que cuáles son, sino que cuántas. Entonces, ojo, si me desplazo hacia la izquierda, choco una vez, ¿verdad? Ahí tengo una.
Si me voy para la derecha, vengo, choco otra. Y si me sigo desplazando, choco otra. O sea que tendría tres choques, ¿verdad? Tres preimágenes. No me las están pidiendo, pero serían. La primera sería -7, luego la otra sería 1 y la otra sería 3. Pero no me las piden, nada más me dicen cantidad, ¿verdad? ¿Ok? Y ahora me dice cuál es la cantidad de preimágenes de 1. Recuerdan que ahorita hace un ratito les estaba contando sobre las diferentes imágenes que tenían todos estos números. Por ejemplo, yo le dije cuál es la imagen de 7, 1, la imagen de 8, 1, la imagen de 9, 1, la imagen de 10, 1, la de 11, la de 12, la de 3. Todos estos números, incluso los decimales que están aquí, todos estos números, ¿qué imagen tienen? Todos estos números, ¿qué imagen tienen? 1, ¿verdad? Entonces ahora veámoslo al revés. ¿Cuántas preimágenes, cuántas X se están asociando con esta Y? ¿Sí ven? Es como darle vuelta a la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas? ¿Cuántas son? ¿Cuántos números hay aquí? Recordemos que esta línea se sigue extendiendo. ¿Cuánto? Di hasta el infinito. O sea que hay infinitas X que se asocian con el 1 todas. Entonces, la pregunta otra vez, ¿cuántas X se asocian con el 1? Infinitas, ¿verdad? Hay infinitos números que se van a asociar con el 1. Y esa sería la cantidad de preimágenes del 1. Infinitas. ¿Cuándo va a pasar esto de que las preimágenes de un número sean infinitas? Cuando haya una constante. Siempre que haya una constante, y me pregunten por ahí, entonces las preimágenes van a ser infinitas, ¿de acuerdo? Siempre. Bueno, vamos ahora con un ejercicio de repaso y vamos a poner una gráfica y le vamos a calcular todo. Recomendación es que vayas poniéndole pausa al video, ¿verdad? Entonces, donde yo pido el dominio, pausa el video y usted trata de hacer el dominio para ver cómo te va. Luego lo reproduce a ver. Y luego así con el ámbito, y así no es verlo, sino tratar de tomarlo como una práctica, con respuesta. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué nos piden. Dice, ejemplo, para la gráfica de la función f dada a continuación, determine lo que se le solicita. Y me ponen esta gráfica y lo primero es el dominio. Vamos a ver, dominio. Entonces, recordemos que el dominio lo vimos en la primera parte. Importante haber visto esas partes o que ya uno lo entienda, ¿verdad? Porque este ejercicio de repaso no es como para entender el tema, sino, como su nombre lo dice, es para reforzar, para repasar, como para un cierre, ¿verdad? Entonces, si no has visto el video de dominio y ámbito, que son las dos primeras preguntas, y tienes dudas ahí, la recomendación sería ir a ver esa parte primero, ¿verdad? Ya si lo viste o si ya entiendes, entonces ahora sí seguimos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, dominio. ¿Cuál es el dominio? Recordemos que se lee en el eje X de izquierda a derecha. Entonces, este eje Y no lo quiero ver, lo voy a quitar. ¿Listo? Porque el dominio se lee en el eje X. Entonces, recordemos que en el eje X tengo aquí menos infinito y aquí más infinito. Entonces, tengo una flecha que apunta ¿para dónde? Para menos infinito, ¿verdad? Entonces, esta gráfica viene aquí, va, da una vueltita y llega hasta aquí, ¿verdad? Entonces, tengo un primer bloquecito que iría desde menos infinito y hasta menos 1 cerrado, ¿ok? Luego unión, porque hay otro bloquecito. Vemos que la gráfica empieza nuevamente aquí, ojo, que sería 0, ¿verdad? Y va todo esto, todo, y se fue, ¿verdad? Y ahí se va seguido. Entonces sería ¿desde dónde? Desde 0 abierto, porque la bolita no está pintada. Desde 0 abierto en adelante, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí se va hasta más infinito. Ese sería el dominio. Otra manera de haberlo dado es haber hecho un corte aquí. Digamos, haber dicho desde menos infinito hasta menos 3 cerrado y de menos 3 cerrado a menos 1. Pero vean que no hace falta porque esto es un solo bloque. Ven que aquí no hay huequito, no hay saltos. Esto se puede ver así, como un solo bloque. Lo mismo de este otro lado, ¿verdad? Yo podría aquí hacer bloques, pero no hace falta dividir. Esto se puede ver como un solo. Vean, yo puedo ver esto, la gráfica va aquí, y luego aquí da la vuelta, y luego aquí se va. Entonces, esos son dos bloques. Aunque, repito, la respuesta sí puede quedar mucho más separada, ¿ok? Vamos ahora con el ámbito. El ámbito se lee en el eje Y. Es el único que se va a leer en el eje Y. Entonces, el eje X no lo quiero ver, me está estorbando. Entonces, lo voy a quitar. Listo. El ámbito se lee en el eje Y de abajo hacia arriba. Entonces, yo voy a ir marcando aquí, por sectores, qué parte del eje Y utilizan. Recordemos que en el eje Y tengo menos infinito aquí abajo y más infinito aquí arriba. Entonces, empezamos viendo por aquí que hay una flecha que apunta hacia menos infinito. O sea que esto sigue bajando y bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces ella viene ¿desde dónde? Desde menos infinito, ¿verdad? Viene subiendo, subiendo y si vemos esto, ella sube ¿hasta dónde? Hasta el 2, ¿verdad? Vean que ella sube y baja un poquito, pero al final es el mismo ámbito. O sea, con respecto al eje Y, esto sería de 0 a 2 igual, entonces no pasa nada. Ahora, esta otra parte de aquí, ¿cuál sería el ámbito? Sería de lo más bajo, ¿verdad? Desde el 1 y hasta 3, ¿verdad? Recuerden que en el ámbito yo les recomendé cuando vimos este tema era que marcáramos sobre el eje cada una de las partes de la gráfica y luego viéramos en el eje el total que va a quedar marcado. Esa era como una de las maneras más sencillas. Voy a poner la respuesta por aquí. Dice que el ámbito entonces va a ser desde lo más bajo, ¿verdad? Y subió y ya quedó todo marcado hasta el 3 y como la bolita no está pintada, entonces iría abierto. Ese es el ámbito, de menos infinito hasta 3, ¿ok?
Listo. Ahora me piden un intervalo donde es creciente, ¿ok? Donde va subiendo. Entonces, solo me piden uno, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquiera. Bueno, en este caso de por sí solo que hay uno, solo ese, ¿verdad? Ahí donde va subiendo. Recuerden la técnica para crecer y decrecer, escribir, ¿verdad? Si yo aquí escribo, vean que yo voy para arriba, ¿cierto? Voy escribiendo hacia arriba. Entonces, en esa parte que pinté en amarillo es creciente, ¿ok? ¿Dónde es creciente? Es creciente desde menos infinito, ¿verdad? Entonces, desde menos infinito hasta y sube hasta menos 3. Abierto, habíamos dicho que en monotonía todo abierto. Ahora, como aquí me dicen que es un intervalo donde es creciente, yo podría agarrar pedacitos de esta respuesta. ¿A qué me refiero con pedacitos? Por ejemplo, yo nada más marco aquí. Ahí es creciente, ¿verdad? En este pedacito. Es decir, otra respuesta aquí podría ser de menos 4 a menos 3. Vean que en este sector, en este pedacito, en este intervalo, es creciente, ¿verdad? O podría decir muchas respuestas, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener la respuesta como principal y también vamos a tener otras respuestas. Voy a explicar en la que sigue un poquito mejor. Nos dicen ahora que, digamos, un intervalo donde es decreciente. Entonces, decreciente aquí tengo dos grandes. Sería este y este. Recordemos que se lee usando el eje X. ¿Cuáles serían las dos posibles respuestas grandes? Pero hay muchas. Sería este primer bloque, este primer intervalo sería de menos 3 hasta menos 1, ¿verdad? Desde menos 3 hasta menos 1. Esa sería una, ¿verdad? La otra sería de aquí, cuidado, ¿verdad? Este 3, recuerde que este eje no existe. Sería desde 0 y hasta el 3, abierto todo, ¿verdad? Estas son las dos posibles respuestas grandes. Pero, ojo, puede ser que alguien diga, bueno, como aquí el enunciado pide un intervalo donde es decreciente, ¿qué tal que alguien marque, por ejemplo, nada más este pedacito, de aquí a aquí? De ahí es decreciente, ¿verdad que sí? Va bajando. Entonces, un intervalo donde es decreciente podría ser de aquí a aquí, o sea, de 1 a 3. Entonces, alguien también podría decir de 1 a 3, ¿cierto? O alguien también podría agarrar un pedacito más pequeño todavía. ¿Qué tal que alguien agarre nada más este pedacito, la última bajadita, del 2 al 3, por ejemplo, también, ¿verdad? O de este otro lado, ¿qué tal que alguien agarre nada más de aquí a aquí? Ahí también va bajando, ¿verdad? Ese pedacito. O sea, otra respuesta sería de menos 3 a menos 2 también. Y hay muchas, muchas, muchas más, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me dicen un intervalo donde es constante. Entonces, constante es donde no sube y no baja, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean que constante es aquí, todo este sector, ¿ok? Ahí la flechita lo que me dice es que sigue, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta grande, entre comillas? ¿Dónde es constante? Constante sería de 3 hasta más infinito, ¿verdad? De 3 hasta más infinito. Pero, como les decía antes, la gente podría tomar, como aquí me piden un intervalo, ¿verdad? Uno ahí nada más, diga uno en cualquier pedacito. Entonces, ¿qué tal que alguien agarre nada más, por ejemplo, de 3 a 4? De 3 a 4 en este pedacito de aquí a aquí, sí o no que es constante ahí. Solo viendo de 3 a 4, ¿verdad que sí? Ok, entonces alguien podría decir de 3 a 4. ¿Qué tal que alguien de esta respuesta, que alguien diga es constante de 10 a 15? Sería válida esta, de 10 a 15 es válida. Sí, ¿verdad? Porque recuerden que ella sigue siempre constante. Entonces, por aquí más adelante va a estar 10 y por aquí va a estar el 15. Entonces, entre 10 y 15 va a ser constante. Sí, porque es constante de 3 en adelante. Cualquier bloque que usted quiera agarrar de 3 en adelante va a ser constante. ¿Ok? Puede agarrar de 10 a 15, de 100 a 150, de 1.000.000 a 2.000.000. Cualquier bloque de 3 en adelante es constante. ¿De acuerdo? Y todas esas respuestas serían válidas porque aquí lo que piden es un intervalo donde es constante. Cualquiera de esos está bien. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver un intervalo donde es positiva. ¿Recuerdan lo de positiva? Lo vimos en la parte número 2. ¿Ok? Entonces, les comentaba que lo mejor era poner un cuadrito porque positiva es en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, como quiero ver solo la parte de arriba, vamos a hacerlo de color blanco. Recuerden entonces nuevamente, positiva es, vamos a ponerlo aquí, positivas arriba, negativas abajo. Entonces por eso aquí censuré la parte de abajo, no la quiero ver. Entonces, ¿dónde es positiva? Tengo que leer esto. Pero vean que aquí piden igual un intervalo, uno nada más. Entonces aquí puedo decir, por ejemplo, hay muchos. Podría decir esto, ¿verdad? Y podría decir este otro, ¿ok? Ahí podría decir esos dos. O algo más pequeño dentro de esas grandes. Digamos, las dos respuestas grandes serían el primer intervalo donde es positiva, pues voy a poner la respuesta aquí más arriba para que sea más cómodo. Sería de este punto a este punto, ¿verdad? Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿verdad? Menos 4, entonces sería de menos 4. Recuerden que abierto porque ahí es neutro, ¿verdad? Sería de menos 4 hasta menos 1, ¿ok? De menos 4 a menos 1. Ese sería este primer bloque que es como el techito, ¿verdad? Y el otro, que sería el amarillo, otra respuesta posible, voy a poner así como para dividir la respuesta. No es que hay que dar dos, ¿verdad? Nada más estoy dando como las diferentes respuestas que alguien podría dar. El otro sería de aquí, recuerden que se lee usando el eje X, estos números no me los puedo usar, no existen. Sería de 0 abierto, ¿verdad? Hasta más infinito, esa podría ser la otra respuesta grande. Pero alguien podría dar respuestas más pequeñas. Alguien podría decir, ¿dónde es positiva? Un intervalo donde es positiva, aquí. ¿Por qué? Porque ese pedacito está encima del eje X y nada más lee eso, ¿verdad? O más bien,
esto, ahí es positiva. O aquí, o solamente aquí. Cualquier pedacito, cualquier parte que haya quedado sobre el eje X. O sea, hay muchísimas respuestas posibles, ¿verdad? Vamos con otro. Ahora dice un intervalo donde f es negativa. Entonces, para lo negativo vamos a tapar la parte de arriba, no la quiero ver. Entonces vamos a tapar aquí la parte de arriba. Entonces tapamos, me quedaré así, voy a subirlo un pelito. Listo. Vean lo que quedó de la parte negativa. Nada más quedó un pedacito, ¿ok? Nada más esto negativo. ¿Cómo se leería eso completo? Sería desde menos infinito hasta menos 4 abierto, ¿verdad? Porque ahí toca el eje, ahí es neutra. Pero igual, como les decía antes, alguien podría agarrar nada más un bloquecito, por ejemplo, de menos 5 a menos 4. Ahí también es negativa, ¿ok? Entonces pueden haber igual muchas respuestas. Esta es como la más grande, por así decirlo, ¿verdad? Pero podrían haber subconjuntos de este intervalo, ¿verdad? Listo. Ahora vamos con otra pregunta. Recuerden que este es un ejercicio de repaso, ¿verdad? Para ver todos los temas que vimos. Vamos con esta que es la imagen de 10. La imagen de 10. Entonces, ¿cómo encontramos la imagen de 10? Recordemos, se ubica el valor dado en el eje X. 10 en el eje X. 10 estará por aquí, ¿verdad? Subo o bajo hasta chocar con función. Recuerden que esto es constante, entonces sigue avanzando. Entonces, donde yo saco la imagen, choco aquí. ¿Cuánto vale aquí en el eje Y? Vengo. 1, ¿verdad? Entonces, la imagen de 10 es 1, ¿de acuerdo? Ahora, para imagen de menos 2. Para imagen de menos 2, ubico el valor dado en el eje Y. Y me desplazo horizontalmente. Entonces, para la derecha no hay nada. Sería para la izquierda. Vengo. Recuerden que esa flecha, cuidado. Esa flecha no es ningún problema. Simplemente eso lo que significa es que esto sigue bajando, ¿verdad? Entonces, veámoslo así mejor para no confundirnos. Voy a estirar un poquito la flecha. Ahora sí, entonces sigo el análisis, menos 2 me desplazo a la izquierda, choco aquí, ¿y qué valor es aquí en el eje X? Menos 5, ¿verdad? ¿Sí? Ahora pregunta, ¿cuántas preimágenes tiene menos 4? Menos 4, esta puede ser trampilla, ¿verdad? Porque entonces te dice, ok, ¿dónde está menos 4? En el eje Y, recuerde, aquí, ¿verdad? No está escrito, pero sabemos que está aquí. Entonces me desplazo horizontalmente, vean que para la derecha no hay nada, y si usted no es cuidadoso, ¿qué vas a decir? Que para la izquierda tampoco, entonces posiblemente vas a poner 0. Pero eso está incorrecto, ¿ok? ¿Por qué está incorrecto? Porque vean que esta flecha sigue para abajo. Entonces, si usted se desplaza para acá, en algún momento vas a chocar aquí. Entonces, sí tiene, ¿verdad? Tiene una preimagen, ¿ok? Entonces, ¿cuántas preimágenes tiene 4? Tiene una. Y por último, ahora me dice que cuántas preimágenes tiene el 1. Entonces, ubico el 1 en el eje Y vea lo que pasa aquí. Si me desplazo para la izquierda, tengo 1 y 2. Y si me desplazo para la derecha, vean lo que pasa. Choco con una constante. ¿Se acuerdan lo que explicamos eso al inicio del video? Cuando yo estoy calculando preimágenes y yo choco con una constante, recuerden que ahí habrían infinitas. ¿Por qué? Porque todas estas X se están asociando con el 1. Entonces, si la pregunta es al revés, ¿cuántas preimágenes, cuántas X se asocian con el 1? De infinitas, porque todas estas X se asocian con el 1. La imagen de 100, la de 200, la de 1.000.000, la de 115, la de 8, la de 14, la de 20, todas dan 1, ¿verdad? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuántas X se asocian con una? Con 1, perdón. Infinitas, ¿ok? Infinitas. Bueno, y con esto damos por concluido esta serie del tema del análisis de gráficas. Con estos 3 videitos ya tienes por lo menos una noción, un primer acercamiento a lo que es el dominio, el ámbito, el signo, las intersecciones con los ejes y esperamos vernos en una siguiente serie de videos. Nos vemos.